Y en este estudio de este día quiero hablar sobre el sacerdocio de Jesús. Nuestro único y sumo sacerdote, Cristo Jesús. Ahora, para comprender el sacerdocio de Jesús, entender claramente la función y la labor del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, necesitamos comprender cómo funcionaba o cómo operaba el sacerdocio levítico, que era el sacerdocio dado por Dios en el antiguo pacto, en el tiempo de la ley, en el tiempo de Moisés. Y por la palabra vemos que en la dispensación de la ley o en el tiempo de la ley o del antiguo pacto, el sumo sacerdote existía para el beneficio del pueblo. Dios estableció un sumo sacerdote escogido y apartado por Dios con instrucciones divinas para que ese sacerdote sea en beneficio del pueblo. En beneficio del pueblo, no para el beneficio de Dios. Escúcheme, era ese sacerdote establecido para beneficio del pueblo. La labor de este sacerdote, ese sumo sacerdote, era para representar, no era para representar a Dios, sino para representar al pueblo delante de Dios. Repito, este sumo sacerdote no era para representar a Dios, sino era para representar el pueblo ante la presencia de Dios. Entonces es importante que aclaremos esto, ¿verdad? No era para beneficio de Dios, sino para beneficio del pueblo. No era para representar a Dios, sino para representar al pueblo delante de Dios. Es decir, que Dios estableció un ministerio sacerdotal para el bienestar del pueblo, para el bienestar del pueblo. Y Hebreos capítulo 5, vamos a estudiar un poquito el libro de Hebreos, esto para que podamos entender, porque mucha gente dice, el libro de Hebreos es medio confuso, medio especial, pero no, hermanos. Hoy vamos a hablar un poquito de Hebreos. Mire lo que dice el capítulo 5, verso 1, para corroborar lo que yo estoy hablando. Dice la palabra, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido o establecido a favor de ¿quiénes? De los hombres, en las cosas que a Dios se refieren. O sea, la labor del sumo sacerdote era bendecir al pueblo o ser un intermediario del pueblo ante Dios. Propósito, ahí dice, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y algo más, dice el verso 2, y puede, estoy leyendo la Biblia de las Américas, y puede obrar con benignidad. En otra versión dice ser paciente para con los ignorantes y extraviados. Esos éramos nosotros, extraviados e ignorantes. Puesto que él mismo, hablando del sumo sacerdote, está sujeto a flaquezas, porque era un hombre sujeto a debilidades y a flaquezas, como nosotros. Porque él mismo está sujeto a flaquezas. Y verso 3 dice, y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados por sí mismo, como también por el pueblo. Doble función. Él estaba obligado a ofrecer sacrificios por él mismo y en representación de los pecados del pueblo. Y verso 4 dice, y nadie toma este honor para sí mismo. O sea, nadie puede tomar este oficio, en otras palabras, si Dios no lo establece y no lo llama. Nadie puede tomar honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios.
O sea que la labor de un sumo sacerdote era de gran responsabilidad. Era de una gran labor, ¿verdad? Porque estaba representando al pueblo. Era el representante del pueblo ante Dios. ¿Y qué más dice? Entonces, y nadie toma, bueno, ya leímos eso, ¿no? Así como lo fue Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. ¿Quién era Aarón? Pues Aarón era de la tribu de Leví, hermano de Moisés, escogido para esta función. Vea, esta función. En cambio Moisés su hermano, era un representante tanto de Dios como representante del pueblo. Cumplía doble función Moisés. Era profeta y también era sacerdote. Y vemos, hermanos, por la palabra, que Moisés era profeta y sacerdote. Dos funciones. ¿Y por qué decimos que cumplía las dos funciones? Porque cuando Moisés subía al monte, ¿qué pasaba? Hablaba con Dios. ¿Y por qué hablaba? Porque hablaba en representación de su pueblo. Pero cuando Moisés bajaba del monte, después que había hablado con Dios, entonces Dios le declaraba sus mandamientos y sus caminos al pueblo a través de Moisés. Entonces Moisés cumplía una doble tarea. No así el sumo sacerdote, que era el representante del pueblo ante Dios. Ahora, según el representante, así era el pueblo. En otras palabras, según era el sacerdote, el sumo sacerdote, así era el pueblo. Mire, Aarón y sus hijos, vemos por la palabra que eran los representantes del pueblo ante Dios. Una vez al año, dice la palabra, que el representante del pueblo o sumo sacerdote, este es Aarón y sus hijos, entraban al lugar santísimo. Y entraban no con las manos vacías, entraban con la sangre de animales para la expiación de los pecados del pueblo. Vamos al capítulo 9 de Hebreos. Verso 6. 9:6. Dice la palabra, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. O sea que la primera parte del tabernáculo, del salón de reunión, ahí se ofrecían los sacrificios, ¿verdad? Dice en el verso 6. Y el verso 7 dice, pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Vemos aquí claramente, hermanos queridos, que Aarón era el representante del pueblo ante Dios. Y una vez al año, este sumo sacerdote entraba con la sangre de los animales sacrificados para la expiación de los pecados del pueblo. Dice la palabra que en el lugar santísimo solo entra el sumo sacerdote. ¿Y cuándo lo hacía? Una vez al año. No entraba con las manos vacías, llevaba la sangre, la cual esa sangre se ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. El sumo sacerdote entraba una vez por la expiación ante el lugar santísimo, o sea, el lugar donde moraba la presencia de Dios en ese lugar. Ahora, como vemos aquí, la persona y la función del sumo sacerdote era de gran importancia para el pueblo de Dios. Quiero que note esto. Era de una gran responsabilidad porque representaba al pueblo delante de Dios. Y vemos allí, hermanos queridos, que
por medio de por medio de este sumo sacerdote, toda la nación de Israel era representada ante Dios. En otras palabras, él era el representante, el sumo sacerdote era el intermediario entre Dios y el pueblo. Era el sumo sacerdote representante del pueblo. Ahora, aquí hay algo muy importante que usted debe entender en esta mañana. De la condición del sacerdote dependía la bendición del pueblo o la maldición del pueblo. Esto es interesante. De la santidad del sacerdote, de la moralidad del sacerdote, de la espiritualidad del sacerdote, del temor, del carácter del sacerdote, dependía la bendición del pueblo o la maldición. O sea que era una labor de suma delicadeza y responsabilidad. Mire, Dios no juzgaba al pueblo de acuerdo a su moralidad. Dios no juzgaba al pueblo de acuerdo a su condición pecaminosa, sino que Dios juzgaba al pueblo de acuerdo a la santidad, a la moralidad, a la integridad y la santidad del sumo sacerdote. Es decir, que si los pensamientos o acciones del sacerdote que él los representaba eran puros, entonces cuando él entraba con la sangre de la expiación al lugar santísimo, era aceptado por Dios. Era aceptado. Y si él era aceptado, significa que toda la nación también era aceptada ante la presencia de Dios. Todo el pueblo hebreo era aceptado delante de Dios por la moralidad y la santidad del sumo sacerdote. Pero ahí no termina la cosa. La señal de que este sumo sacerdote era aceptado en el lugar santísimo es que él saldría vivo de ese lugar. Es más, dice la palabra que entraba amarrado, porque si caía muerto en el lugar santísimo, lo tenían que sacar alándolo. Entonces, si él era aceptado, es porque saldría vivo del lugar santísimo. Por tanto, iglesia amada, Dios bendeciría a toda la nación por causa de la santidad del sacerdote. La nación entera, iglesia amada, podía descansar con toda seguridad que en ese año tendría la bendición de Dios en todos los aspectos de su vida. No había ni una área en el pueblo hebreo que no sea bendecida por Dios por causa de la santidad del sacerdote. Bendito sea el nombre del Señor. La nación podía disfrutar, por eso celebraban la fiesta, podía descansar con seguridad, porque sus cultivos iban a ser prósperos, sus finanzas iban a ser prósperas, sus animales, sus ganados, sus ovejas, todo se iba a multiplicar. La bendición, la prosperidad en sus hijos iba a ser excelente en ese año. Todo iba a ser glorioso, toda la nación iba a ser bendecida. Pero si aquel sumo sacerdote era rechazado por Dios y moría al entrar a ese lugar santísimo, la nación tenía que prepararse para recibir un año de maldiciones y dificultades. Ese sería un año desastroso en todos los aspectos del pueblo hebreo. Entonces, en resumen podemos decir que la victoria, la paz, los cultivos, los negocios, la salud, la prosperidad, el bienestar y todo lo demás dependían de la aceptación, de la aprobación y la administración del representante o sumo sacerdote, que en este caso era Aarón con sus hijos. Teniendo un poco claro este asunto,
cómo funcionaba la labor del sumo sacerdote en el tiempo de la ley, entonces vamos a ver un contraste entre el sacerdote levítico y el sacerdocio de Cristo. Vamos a ver esto. Los sacerdotes levíticos eran pecadores, porque eran personas escogidas como nosotros. Mientras que Jesús es santo. Mire el contraste. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes levíticos eran pecadores, pero Jesús santo. Ya dijimos en Hebreos 5:3 y leímos que los sacerdotes, los sumos sacerdotes, según el orden de Aarón, tenían que ofrecer sacrificios por los pecados de sí mismos, o sea, por sus pecados. Y también tenían que hacer sacrificio por los pecados del pueblo. Porque ellos también pecaban, porque tenían una naturaleza caída. Pero la palabra de Dios me dice que Jesucristo, escogido según el orden del Melquisedec, nunca ofreció por sí mismo sacrificio. Nunca ofreció sacrificio por sí mismo. Pues Jesús, dice la palabra, que vivió sin pecado. Era sin pecado. Y Jesús nunca ofreció sangre de animales corruptibles para la expiación de los pecados y los del pueblo, como lo hacían los sumos sacerdotes cada vez al año, una vez al año. Dice la palabra, sino que Jesús ofreció su propia sangre. No fue sangre extraña, fue su propia sangre. Y la ofreció como sacrificio perfecto. Y dice la palabra, y una vez y para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Perfecto y una vez y para siempre. Mire lo que declara el capítulo 7, verso 26. Hebreos 7:26. Estamos viendo el libro de Hebreos. Mire lo que declara el autor de los Hebreos. Verso 26. Porque de tal sumo sacerdote nos convenía. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermano querido, quiero decirte con todo mi corazón, te convenía y nos conviene que tengamos un sumo sacerdote como Jesús. Santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecados, de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Miren lo que dice el verso 27, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. ¿Está notando, iglesia amada, la diferencia, la gran diferencia entre el sacerdocio de los sumos sacerdotes de la ley y está dándose cuenta del sacerdocio de Cristo? ¿Dónde está la diferencia? Porque el sumo sacerdote de la ley era temporal, pero el sacerdocio de Cristo es eterno. Aleluya. Mire, el autor de los Hebreos dice de que Cristo, en el capítulo 7, verso 17, mire lo que dice. Pues se da testimonio de Él, hablando de Cristo, pues de Él se da testimonio, dice la Biblia de las Américas. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Verso 18, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior. ¿Por qué? Dice, por ser débil e inútil. Verso 19, pues la ley nada hizo perfecto,
y se introduce una mejor esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Se introduce una mejor esperanza. ¿Cuál esperanza? Mediante la cual nos acercamos a Dios. Verso 20. Y por cuanto no fue sin juramento, verso 21, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Pero él, hablando de Cristo, nuestro sumo sacerdote, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. En otras palabras, el sacerdocio levítico duraba 1 año, pero el sacerdocio de Cristo dura toda la vida. El sacerdocio de Cristo para siempre. Verso 22. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Quizás para los que no saben qué significa la palabra fiador, uno que asume y responde por otro. La palabra fiador significa uno que asume y responde por otro. En otras palabras, fiador significa uno que se compromete a pagar la causa de otro. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 23. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, porque eran humanos. Pero él, hablando de Cristo, nuestro sumo sacerdote, él conserva su sacerdocio inmutable. Su sacerdote inmutable, puesto que permanece para siempre. Verso 25, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre, no para 1 año, salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Qué gloriosa verdad, hermanos. Es decir, que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, nunca deja de existir. Nunca deja de existir. Porque su sacerdocio es para siempre y entonces la iglesia está segura en él. Los creyentes estamos seguros en él. Nuestro sumo sacerdote Jesús tiene vida indestructible. Su sacerdocio es perpetuo debido al juramento de Dios. Porque fue Dios quien lo estableció con ese cargo a favor nuestro. Jesús libre y voluntariamente dio el paso de sacrificarse por nosotros. Pero eso no se dice lo mismo del sacerdocio levítico. Era diferente. Es decir, el sacerdocio de Aarón, sumo sacerdote, porque según ese sacerdocio levítico, vemos que por la palabra que Aarón murió. Es más, todos sus hijos murieron. Es más, todos sus descendientes murieron. Porque ellos iban heredando el sacerdocio levítico. Pero vemos, hermanos, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que la muerte no los dejaba y no les permitía continuar. Mas este sumo sacerdote llamado Cristo vive para siempre. Vive para siempre. Jesús tiene y desarrolla, iglesia amada, un sacerdote inmutable. Ahora, entonces, conforme es nuestro sumo sacerdote, así somos nosotros los creyentes. De idéntica manera, conforme es nuestro sumo sacerdote, es decir, Cristo, así somos nosotros los creyentes. La palabra de Dios dice que ahora en esta dispensación de la gracia que vivimos hoy,
los creyentes somos conforme nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Jesús, mire, nuestro representante delante de Dios, su Padre. Y como es nuestro representante, así somos nosotros delante de Dios. Pregunto, iglesia amada, ¿y cómo es nuestro representante hoy ante el Padre? Pues déjeme decirle que Él es eterno, Él es santo, Él es bendecido, Él es amado, aceptado, es poderoso, tiene todo dominio. Es decir, que al tener a Jesús como nuestro sumo sacerdote ante Dios, Dios el Padre no nos mira para juzgarnos, sino para bendecirnos a través de nuestro sumo sacerdote. Él nos bendice por nuestro sumo sacerdote, porque Él no nos mira como mira a nuestro representante. Él nos mira idénticamente como Él mira a nuestro representante. Por ello, iglesia amada, no se trata de cuán buenos seamos nosotros, se trata de cuán bueno y perfecto es nuestro sumo sacerdote. Bendito sea el Señor. No es cuestión de si merecemos que Dios nos dé sus bendiciones, sino que si Cristo, nuestro sumo sacerdote, merece toda bendición del Padre, nosotros también somos bendecidos por Él. Aquí no es un asunto de cuán agradables somos a los ojos de Dios, sino de cuán agradable es mi sumo representante ante el Padre. Bendito sea el Señor. Cuán agradable es nuestro sumo sacerdote delante de los ojos del Padre. Porque ya dijimos y explicamos que la bendición o la maldición dependía de quién, del sumo sacerdote. La bendición era consecuencia de la condición del sacerdote. Y ya dijimos también que Dios no juzgaba al pueblo de acuerdo a su moralidad, sino que juzgaba al pueblo de acuerdo a la moralidad de su sacerdote. Bendito sea el Señor. Entonces, iglesia de Cristo, ¿cuántos son iglesia de Cristo? A los ojos de Dios, nuestro sumo sacerdote es agradable, es aceptado, es bendecido, es eterno, tiene una vida indestructible, tiene un llamamiento con juramento que permanece y es digno de todo el favor de Dios. Y dice la palabra en 1 Juan 4:17 que así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como es nuestro sumo sacerdote, así somos nosotros en este mundo. Bendito sea el Señor para siempre. Por tanto, hermano querido, no tiene usted que esperar el futuro para recibir todos los beneficios de nuestro representante o sumo sacerdote. No, porque tal como Dios lo ve, así también nos ve a cada uno de nosotros. Y así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pregunto, ¿cuántos están creyendo esta verdad? Los que están creyendo esta verdad, den un aplauso al Señor. ¿Cree que así como Él es, así es usted? Créalo, iglesia amada, créalo, querido hermano, porque eso es lo que dice la palabra para nosotros. No dice otra cosa, hermano, que así como Él es nuestro sumo sacerdote, así somos nosotros. ¿Y por qué decimos esta verdad? Porque Cristo es la ofrenda aceptada por Dios. Porque al ser aceptado Cristo, nuestro representante ante el Padre, entonces dice la palabra que tenemos la promesa de ser bendecidos, de ser aceptados. Y esta promesa es ratificada por su Espíritu Santo. Hebreos 6:13. Mire lo que declara. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Dios le da una promesa a Abraham. ¿Cuál fue la promesa que le dio Dios a Abraham? De bendecirlo. Y dice la palabra en el verso 13, no pudiendo jurar por uno mayor, ¿qué pasó? Dios juró por sí mismo.
Verso 14 diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. ¿Qué es lo común que hacemos nosotros cuando queremos y alguien no nos cree? Te lo juro. Y nos llenamos la boca haciendo juramentos para que nos crean. Pero dice la palabra que Dios hizo un juramento. Y ese juramento no será. Porque Él no miente. Él no es hombre para mentir. Y le dijo a Abraham, ciertamente te voy a bendecir y ciertamente te voy a multiplicar. Entonces Abraham se tomó tan a pecho esa verdad. Y dice el verso 15, y así Abraham, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque el que lo dijo no fue cualquiera. Verso 16, ¿por qué los hombres, aquí está lo que yo estaba diciendo, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos? Porque como no les creen, entonces tienen que jurar por uno mayor. ¿Verdad que sí? Y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Entonces la gente dice, bueno, si juras, entonces te voy a creer ahora sí. Eso es lo que estamos viendo aquí, parafraseando. Dice el verso 17, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, porque sus palabras no cambian, la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, verso 18, a fin de que por dos cosas que no cambian, inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Verso 19, la cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra detrás del velo. Recuérdense que el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Pero dice la palabra que este sumo sacerdote, ¿verdad?, que penetró detrás del velo, o sea, lugar santísimo. Donde, verso 20, donde Jesús entró por nosotros. ¿Se da cuenta? Nuestro sumo sacerdote en representación del pueblo, Jesús entró por nosotros. Y aquí hay una palabra como precursor. ¿Qué significa la palabra precursor? Uno que va delante de mí. Uno que precede a otro. Uno que inicia algo. Y Jesús entró por nosotros como precursor, ¿verdad? Hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Por tanto, la promesa que se nos ha hecho es una promesa segura y firme, ancla del alma. Y dice la palabra que esa promesa nos hace penetrar, ¿a dónde? Al mismo lugar santífico, al mismo lugar santísimo de Dios. Y hermanos queridos, en Mateo 27, 51, dice la palabra que Jesús abrió la cortina de separación entre los hombres y Dios. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, quitó la cortina para que usted y yo tengamos acceso al Padre. Tengamos libertad para entrar a la misma presencia de nuestro Dios. Cristo el primero en entrar al lugar santísimo. 6:20, mire lo que dice. Donde Jesús entró por nosotros, ¿se da cuenta? Como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí la palabra dice que Jesús es nuestro precursor, al ser el primero en entrar al lugar santísimo. Él fue, Jesús, el único y el primero que pudo entrar al lugar más santo de Dios. Capítulo 9, verso 24, mire lo que declara la palabra.
Más adelante, 9:24. Mire lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, ojo con esto, sino que en el cielo mismo. Cristo no entró a un lugar santísimo en el tabernáculo de reunión físico, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por usted y por mí ante Dios. Recuérdense que los sumos sacerdotes entraban una vez al año como expiación, pero dice la Biblia, dice este versículo, que Jesús entró al mismo cielo. Y allí está representándonos ante Dios. En otras palabras, iglesia amada, nuestro representante nos abrió el camino al lugar santísimo. ¿Cuántos se gozan por eso? Porque no solamente entró, iglesia amada, nuestro sumo sacerdote no solo que entró, sino que también nos abrió el camino para que usted y yo entremos también en ese lugar. Capítulo 10, verso 19. Mire lo que declara. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Verso 21, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, sobre su iglesia, sobre su pueblo. Verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hermanos, por eso es que el Centro Familiar Cristiano cena no con conciencia de pecado, sino con conciencia de su gracia. Porque lo común que vemos, escuchamos en las iglesias cristianas, es celebrar la cena con conciencia de pecado. Pero en este lugar cenamos con conciencia de su gracia y su misericordia y su perdón. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Acerquémonos con un corazón purificado y agradecido. Acerquémonos porque Cristo ya lavó nuestras vidas con su sangre. Aquí podemos ver cuán importante es nuestro sumo sacerdote para nuestras vidas, iglesia amada. Cuán sublime es el valor de su sacrificio en la cruz. Solo a través de Él, nosotros, los creyentes, pueden entrar y tener acceso con libertad y de nuevo al mismo lugar santísimo. Podemos entrar a la misma presencia del Padre. Podemos ser bendecidos. Podemos ser amados por causa de nuestro sumo sacerdote llamado Cristo Jesús. Capítulo 4, verso 14. Mire lo que declara el autor a los Hebreos. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué dice? Retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, verso 16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Con qué propósito? Para que recibamos misericordia, favor y gracia inmerecida. Dice, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es decir, que por nuestro sumo sacerdote, Cristo, recibimos todo el bienestar del cielo. ¿Cuántos se gozan por eso? Iglesia amada, el lugar santísimo es el trono de Dios. El lugar santísimo es el trono de la gracia. Dice la palabra que nunca más el trono de Dios, escúcheme esto, el lugar santísimo nunca más será el trono de juicio, sino que será el trono de la gracia. ¿Y por qué decimos esto? Porque solo su amor lo pudo mover para darnos acceso a Él. Solo su amor nos da bendición. Solo su gracia nos da salvación, nos da vida eterna.
No hay otra forma, no hay otro medio, iglesia amada. No tratemos de acercarnos a Dios de otras maneras o de diferentes otras maneras. No tratemos de proveernos de otro medio. Este es el único medio. Este es el único recurso. Y en ese recurso es que Dios se deleita. En ese recurso es que somos bendecidos. Hermanos, recordemos que nuestro corazón se endurece cuando tratamos de acercarnos a Dios de otra manera. Nuestro corazón se endurece. Nuestro corazón termina renegando. Nuestras vidas terminan frustradas cuando tratamos de acercarnos a Dios de otra manera. O cuando no recibimos este medio con gozo y como su voluntad. Mire, podemos acercarnos al trono con libertad. ¿Con qué propósito? Para obtener misericordia y gracia por medio de la fe en nuestro Señor y sumo sacerdote Cristo Jesús. Y si venimos a Él, y si llegamos a Él, nos acercamos a Cristo, quiero que entienda esto, no es para ser condenados ni rechazados. Si nos acercamos a Él, es para ser aceptados, es para ser perdonados, es para ser saciados, es para tomar nuestra herencia. Tome su herencia en Cristo. Es para tomar nuestra herencia. Venimos a Dios para tomar de Jesús y de su obra consumada. Y solo a través de este medio fue que Dios le plació darnos acceso a su presencia. Por eso fue que el apóstol Pedro dijo y declaró en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos tener perdón y misericordia. Y Pablo se lo recalcó también y dijo, porque el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, hombre. Iglesia amada, ¿por qué quise hablar de esto? Porque hoy nos sentamos a la mesa del Señor. Y es importante que usted piense y medite hoy, ¿por qué y para qué nos sentamos a la mesa? ¿Cuántos beneficios hemos recibido por causa de nuestro representante y sumo sacerdote? Y todos esos beneficios y toda esa gracia, porque Dios nos mira tal como ve a su Hijo, tal como ve a nuestro sumo representante. Quiero que entienda esto, iglesia amada. Dios nos ama como lo ama a su Hijo. Dios nos ama como ama a Jesús. Dios nos bendice como bendice a Jesús. Dios nos da todo como se lo dio a su Hijo. ¿Qué le entregó Dios al Hijo? Toda. Mateo 28 dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y por causa de nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús, Dios nos ha dado todo en esta tierra. Cristo nos libró de toda maldición. ¿Cuántos lo creen? Cristo nos libró de toda condenación. Cristo, nuestro sumo sacerdote, fue la ofrenda perfecta. Bendito sea el Señor. Y por esa ofrenda perfecta, dice la palabra, nos hizo perfecto para siempre a todos cuantos hemos creído en Él. Es más, la palabra dice que Él se unió a nosotros por amor y nosotros nos unimos a Él por fe. Él se unió a nosotros, ¿por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Mire, Dios entregó a su Hijo y se unió a nosotros por amor. Y nosotros estamos llamados a unirnos a Él por la fe. Tan sencillo. Es más, Él no tenía necesidad de hacerse nuestro representante perfecto, pero lo hizo, dejó su trono de gloria y lo hizo por amor. Lo hizo por misericordia. Es más, tampoco nos trata como nosotros merecemos. ¿Cómo nos trata Dios? ¿Cómo nos trata?
nos trata con misericordia y con favor. Nos trata, en otras palabras, según su gracia. Y todo esto por causa de nuestro sumo representante y sacerdote ante el Padre. Entonces, iglesia amada, si guardamos el pacto de gracia a través de la fe en nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, el resultado es que usted y yo seremos bendecidos, seremos multiplicados y seremos guardados. Entonces Dios hará huir nuestros enemigos delante de nosotros. Recuérdense que el sacerdote entraba y si salía vivo del lugar santísimo, el pueblo era bendecido en ese año. Todo se multiplicaba, todo era bendecido. Su finanza, las cosechas, los animales, todo era prosperado. Todo. Y si Cristo, hermano, hizo posible esto, entonces significa que el dolor tiene que huir de nuestras vidas. Significa que la enfermedad tiene que desaparecer de nuestras vidas. Significa que la calamidad no nos pertenece. Significa que el fracaso y la miseria y todo lo que nos roba la paz tiene que desaparecer de la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús nos salvó también de la condenación eterna del pecado. Y aunque estamos en este mundo incierto y perverso, porque todavía estamos en este tiempo, dice la palabra que Jesús nos sigue salvando y nos sigue bendiciendo cada día. Por eso, iglesia amada, termino con esto, Jesús es nuestro eterno Salvador. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Dice la palabra que cada día Él intercede ante el Padre a nuestro favor. Aleluya. Es más, el profeta Isaías dijo en el 41:31, Él nunca se adormece ni se cansa. Jesús es el ministro del santuario, nuestro gran sumo sacerdote por la sangre del pacto eterno. Este es, iglesia amada, el único sacerdote, sumo sacerdote que nos conviene. No hay otro. Mientras estemos en esta vida, mientras estemos en este cuerpo, necesitamos una continua dependencia de nuestro sumo sacerdote. Necesitamos una continua dependencia de nuestro Señor Jesús. Porque, escúcheme esto, porque en el momento que quitamos nuestra mirada de Jesús, nos vamos a hundir. Recuérdense el caso de la tormenta. 3 de la mañana, los discípulos en alta mar. Cuando los discípulos lo ven a Jesús, Pedro dice, Señor, haz que yo camine hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. Pero Pedro mirando a Jesús. Por eso es que el autor de los Hebreos en el capítulo 12, del 1 al 4, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del Padre. Miren ese ejemplo para que usted nunca desmaye. Póngase de pie, demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, mi Rey eterno. Tú eres nuestro sumo sacerdote que estás día a día intercediendo por nosotros ante el trono de la gracia del Padre. Dios, gracias. Qué privilegio hoy de sentarnos a tu mesa con conciencia, Señor, de tu labor, de tu ministerio, Cristo Jesús. Todo lo que hiciste por cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, en esta mañana. Y Padre, nos sentamos a la mesa. Padre, porque tú eres nuestro sumo sacerdote. Tú cortaste, abriste la cortina y abriste el cielo para que, Señor, así como el sumo sacerdote ha sido bendecido, tu pueblo también sea bendecido. Gracias te damos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Cristo.